Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuemos con este magnífico fic de esta maravillosa escritora italiana Sonia, que yo de verdad, chicas, amo sus fics porque todas ya lo hemos visto, ya lo hemos escuchado, son totalmente diferentes y lleva a sus personajes al extremo más profundo para poder renacer al final de cada historia. De verdad que es bastante sorprendente. Y en el capítulo anterior, chicas, pues sí, como suele pasar, Terry no encontraba la manera de disculparse con Candy y hizo lo que él sabe hacer: recitar como él solo lo hace. Yo me imagino la voz de Terrence. Ustedes saben que yo adoro la voz, más bien el idioma inglés británico, chicas. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo habrá sido la voz de Terrence si no hubiéramos conocido esa voz tan maravillosa del doblaje de el gran señor Andrés Turnes, que amamos, chicas? Sí, definitivamente amamos. Y en serio, chicas, que imaginarme él haciendo recitar esos versos de William Shakespeare en ese tono inglés, ay Dios mío, me desmayo. Pero era la única forma de llamar la atención de Candy. Él se está dando cuenta que Candy no es como Vivian. Candy es totalmente diferente. Ilumina el lugar más oscuro en el que se encuentra. ¿Y se dio? Sí, porque conocemos a Candy. Candy no es rencorosa. Candy se acepta las disculpas, pero presiento que poco a poco se va a ir adentrando más en la vida de Terrence. Sí, chicas, sí, ya sabemos cómo es de entrometida nuestra querida Candy. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado Miedo a amar. Capítulo 5. Pasaron las semanas y Candy y Terry se reunían regularmente en la biblioteca. La muchacha se descubría sonriendo al pensar en él y deseando que llegaran las mañanas en que servía en aquel centro de rehabilitación. También había conocido al padre Connolly, quien, huelga decirlo, había bendecido al Señor por haber puesto en su camino a aquella muchacha con un corazón de oro. ¿Podría ser que no hubiera conocido antes a un ángel así? Por otro lado, él siempre había cuidado de niños inadaptados. Y así también se le fue la única tarde libre a Candy, que empezó a ayudar al párroco a servir comidas en su centro. Le hubiera gustado ayudarle más, pero tenía que trabajar para ganarse la vida. Ya tenía compromisos con el médico y la cárcel. Por último, la abuela Penny no podía olvidarse de ella. Las horas nocturnas, las pausas para comer y todos los intervalos libres entre compromisos los dedicaba a aquella dulce ancianita, que era la única familia que tenía desde hacía mucho tiempo. De hecho, ni siquiera recordaba los rostros de sus padres, que habían muerto a una edad muy temprana, que ella era aún muy pequeña. La madre de Candy había muerto en el parto, su padre en un accidente laboral. Ella había sido criada por la abuela Penny, que a su vez había enviudado muy pronto. La señora negra había sido especialmente agresiva con la pobre familia.
Por no hablar de la señora Penélope, que había sufrido una isquemia cerebral unos años antes, y a pesar de haberse recuperado bastante bien, su mente perdía cada vez más el control. Cada vez más a menudo se encontraba pensando que tenía 20 años y fantaseando con encuentros románticos con un tal William. Sus ojos verdes, copia exacta de los de su sobrina, parecían incendiarse cuando le hablaba de él. No podía ser solo una invención, un truco de la mente. Cuando la señora Penélope había empezado a nombrarlo, Candy había pensado simplemente que ella no recordaba con exactitud el nombre de su marido y que, siendo un gran amante de las obras de Shakespeare, había terminado por ponerle el nombre de su vida al nombre del gran dramaturgo inglés. Más tarde, sin embargo, había notado cómo los ojos de la abuela Penny brillaban con una luz especial cuando hablaba de su príncipe y no del abuelo John, y Candy había empezado a darse cuenta de que eran dos personas distintas. Quizá una que solo existía en la fantasía, dos personas distintas, no obstante. De todas formas, la chica no se había atrevido a investigar. La abuela era tan feliz en esos momentos que había llegado a dudar que el problema que tenía fuera realmente malo para la anciana. Si su William la hacía feliz, ¿quién era ella para perturbar esa ilusión? La abuela había superado 1000 penas, incluida la inconmensurable por la pérdida de su único hijo. Un hijo al que amaba inmensamente y que probablemente no podía seguir lamentándose, así que su mente había creado una distracción de la realidad en la que podía hundirse suavemente. Había llegado a esta conclusión justo cuando charlaba sobre el asunto con Terence. En tu opinión, Pecas, ¿estaba Hamlet realmente loco? ¿O más bien los que le rodeaban eran injustos y viles? Le había preguntado él, que siempre conseguía hacerle ver las cosas desde ángulos que nunca había considerado. Por lo mismo entonces, ¿realmente la abuela se había vuelto loca o era más bien este mundo que ya no le convenía, que solo necesitaba ser feliz? Inexplicablemente, Terry también había conseguido hablarle a la chica de sí mismo. Al fin y al cabo, ya conocía uno de sus secretos más candentes. Era hijo de la gran actriz Eleanor Baker, de quien había heredado el talento y la pasión por la interpretación. En cuanto a sus orígenes paternos, sin embargo, era hijo nada menos que del duque de Granchester, cuyo nombre había abandonado hacía tiempo. Aquel hombre lo había tenido fuera del matrimonio. Luego se plegó a los deberes que su familia le habían puesto y se casó con una horrible mujer de origen noble que le había dado 3 hijos más y que había maltratado a su hijo mayor desde pequeño, hasta aislarlo de su familia y encerrarlo en el internado de mayor rango del Reino Unido, del que se había escapado a los 15 años. Le había contado cómo había ido a América a ver a su madre biológica durante las fiestas de 1912, con la esperanza de quedarse a vivir con ella, y como ésta, en cambio, le había rechazado, instándole a volver con su padre y a no renunciar a las comodidades y al futuro que este hombre podía garantizarle. «Eres el hijo del duque de Granchester, no lo olvides nunca», le había gritado mientras él, rechazado por enésima vez, se alejaba en medio de una tormenta de nieve. Después había ido al puerto. Se suponía que regresaría a Londres a bordo del Mauritania, pero en el último momento había cambiado de opinión. Había decidido que viviría su vida solo, lejos de aquellos que lo habían traído al mundo, pero que nunca lo habían amado. Por eso había recalado en Nueva York, donde se había reencontrado con su viejo amigo Charlie, que tenía no pocos problemas con la ley. Se había metido en sus asuntos, aunque nunca se había involucrado en los sucios. Gracias a él, había conocido a su novia, Vivian. Candy se sentía emocionada al lado de Terry. Siempre trataba de no mirarlo a los ojos porque no podía sostener esa mirada.
Ella se daba cuenta de que no estaba acostumbrado a hablar de sí mismo y era honrada que le regalara alguna píldora de su corazón. Siempre era tan intenso cuando tocaba ciertos temas, tanto que lograba hacerle perder la tierra bajo los pies. Ella tenía la sensación de caer en el vacío y no entendía si, en estas ocasiones, era mayor el miedo o la atracción. Él había tenido una infancia difícil, sin amor. Era un milagro que no se hubiera metido en problemas más serios de los que estaba. El padre Connolly lo apreciaba mucho y ahora empezaba a entender mejor por qué. Le contó que tenía un fondo abierto a su nombre por su padre, que nunca lo había tocado desde que había salido de Inglaterra. El duque lo había mandado buscar, pero había evitado cuidadosamente utilizar su verdadero apellido para que su rastro se enfriara. Para cuando lo había localizado ya tenía antecedentes penales y el noble no había querido asumir más escándalos. Terence era muy orgulloso, no quería saber nada más de su padre, mientras que, por la forma en que hablaba de él, Candy sentía que podría haber una apertura hacia su madre, aunque aún estuviera lejos de llegar. Sintió el aguijón envenenado de algo que nunca antes había sentido cuando él le habló por primera vez de Vivian, la hermosa Viv. Sus ojos estaban encendidos de deseo cuando hablaba de ella, como si la tuviera desnuda frente a él, lista para entregarse. Deberías verla. Es un bombón. Nunca he visto a una chica más guapa que ella, ni siquiera en los periódicos. Juntos lo pasamos muy bien. Entonces eres un tipo con suerte. De todas formas, ¿ves que no es verdad que nadie te quiere como dices? ¿Qué eres, un demonio? Candy había intentado poner buena cara. Sin embargo, aquello era un sentimiento nuevo, que nunca le había pertenecido y que no deseaba que se apoderara de su alma. Lo que pasa es que ella me entiende, porque ha pasado por tanto como yo. Nadie puede entender lo que hay realmente en nosotros. Él le había aislado de su mundo con aquellas palabras, y ella sintió que su corazón se encogía, casi implosionaba. Cuando Terence abría una mirilla sobre sus emociones, ella se sentía tan ligera como una mariposa. Cuando él la alejaba, caía como una piedra. Es una chica afortunada. ¿Quién sabe qué hermosos versos de amor recitas solo para ella? La miró desconcertado, pero se sorprendió más de sí mismo que de las palabras de Candy. De hecho, Vivian ni siquiera sabía que él sentía esa pasión. Había tenido mucho cuidado de no revelarle ese secreto. Seguramente se habría reído de él. En todo caso, nunca había tenido ganas de hacerlo. Entonces, ¿por qué se sentía tan bien compartiendo con una chica que acababa de conocer y que no tenía nada que ver con él? No se atrevió a decirle nada al respecto. No quería que se hicieran ideas sobre él. Sabía que tenía un gran poder de atracción sobre las chicas y no quería involucrarse en extrañas relaciones amorosas que implicaran sentimientos demasiado atractivos, de los cuales solo podía sacar más dolor. ¿Involucrado en extrañas historias de amor? ¿Terry? ¿Pero te escuchas? ¿De qué demonio estás hablando? Pero entonces la suya con Viv. ¿Qué clase de aventura era? Se limitó a contestarle con un sí. ¿A qué se dedica tu novio? La presionó, desplazándola por completo. ¿Novio?, preguntó la joven. Pues claro, supongo que tienes novio, quiero decir, que sales con alguien, digamos. ¿No? Candy se quedó de piedra. En realidad nunca tuvo a nadie. Casi. Había conocido el amor y la pasión arrolladora que de ellos se deriva prácticamente solo a través de las muchas novelas de autor que había leído, y soñaba con encontrar un día a la persona que le enviaría el corazón a mil, como sucedía en esas páginas. Su alma gemela, la que la completaría y haría mujer, esposa y madre, la que compartiría su existencia hasta la muerte.
en el bien y en el mal, el que haría que un palacio real pareciese siquiera un vertedero, el que la haría sentirse única, la más bella del universo, incluso con el uniforme gastado de una criada. De hecho, había habido un momento en el que había creído encontrar al chico con el que construir algo. Solo tenía 13 años y se llamaba Anthony. Era rubio como un ángel y el hijo del deshollinador. Era tan tierno con ella. Soñaba con abrir una floristería en una zona bonita de la ciudad y regalarle a ella su dulce Candy. Las rosas más bonitas que jamás hubiera pasado por sus manos. Eso era lo que siempre le decía. Anthony había sido su primer rompecorazones. En realidad eran dos niños inocentes, pero ella sintió entonces que aquella relación podría haber evolucionado hacia algo más profundo, aunque todavía no tenía ni idea de lo que ese profundo podía significar realmente. Por desgracia, una grave neumonía se había llevado a aquel dulce joven, que trabajaba incansablemente para ayudar a su familia a llegar a fin de mes, y Candy había pensado entonces que no volvería a enamorarse en su vida. En la sencillez y ternura de aquella relación acerada, delicada como las alas de una mariposa y ligera como pompas de jabón, ambos habían escondido sueños de un futuro mejor. Cuando él se había marchado, Candy había creído que había terminado de vivir antes, siquiera de empezar. Y fue lo que había leído en los libros lo que la hizo darse cuenta de que en realidad nunca había experimentado el verdadero aturdimiento del amor apasionado y la había empujado a empezar a soñar de nuevo con que su corazón también sería un día arrebatado de esa manera. No le apetecía contar aquella historia. No quería parecer una niña a los ojos de Terry, que solo era un año mayor que ella, pero desprendía pasión por todos los poros y ya había experimentado tanto. En realidad, no. Ahora mismo no tengo novio. Lo tuve, pero no funcionó. No le apetecía admitirlo. No solo creía en las grandes pasiones y soñaba con ellas, sino que además no había tenido ninguna experiencia. Alzó la ceja izquierda. No conocía a nadie de su edad que estuviera soltero. Todos los jóvenes, por lo que él sabía, se liaban en relaciones más o menos serias. Entonces sales con quien sea ahora mismo, si no he entendido mal. ¿Es eso? ¿Yo? No. ¿Por qué iba a hacerlo? Tarde o temprano llegará el chico adecuado para mí. No necesito divertirme con quien sea mientras tanto. ¡Qué chica tan extraña eres, Candy! Estoy con Vivian, pero no desdeño la compañía de otras mujeres si se presenta la oportunidad. ¿Qué hay de malo en ello? Al fin y al cabo, son solo necesidades físicas. Y son naturales. Candy se sintió avergonzada. No estaba acostumbrada a tratar temas tan íntimos. Además, ella tenía un concepto muy diferente del amor y las relaciones físicas. ¿Quieres decir que haces el amor con otras mujeres aparte de tu Vivian? ¿Y qué dices de eso? ¿Lo haces a escondidas? Claro que no. Terry se apresuró a aclararlo. Me preocupo mucho por ella. Nunca traicionaría su confianza. Ella lo sabe perfectamente y no le molesta. Te repito que es solo una cuestión física. Puede que sea como dices, pero yo no aceptaría situaciones así. ¿Y por qué lo harías? Ella también es libre de hacerlo. Candy se asombró aún más. ¿Y lo hace? Ella había abierto mucho los ojos y no pudo evitar preguntar. En realidad nunca me lo ha mencionado y nunca se lo he preguntado. Doy por hecho que aprovechará una buena oportunidad si se le presenta. Sin embargo, una vez más se dio cuenta de que desconocía una parte importante de Vivian, pero, sobre todo, de que nunca le había interesado hacerlo.
¿Y no sientes celos de eso? Candy no podía concebir que una relación así pudiera ser apreciada por un hombre y una mujer enamorados. ¿Celos? No creo que ese sentimiento forme parte de mi ser. Debería sentir celos de su increíble cuerpo. Sé que tengo su lealtad y eso es lo que me importa. Lo que haga con su cuerpo o con otros es asunto suyo. Lo importante es que puedo hacer lo que quiera con ella cuando está en mis manos. Lo había dicho con una mirada que había resaltado todo el deseo que sentía cuando estaba con ella. Si tú eres feliz, respondió Candy con tristeza. ¿Qué te pasa? Pareces un poco asqueada por esto. ¿Crees que estamos haciendo algo mal? Tener deseos físicos es algo propio de la naturaleza humana. ¿Quieres decirme que por casualidad no deseas que te toquen, que te besen, que... En absoluto, tengo una visión diferente del amor. Para mí, el amor lo es todo y va de la mano de la experiencia física. Son dos cosas inseparables y únicas. Oh, vamos. Eres demasiado romántica. Tener sexo es una necesidad corporal que siempre han tenido los hombres. Si va con el amor, tanto mejor, dicen. Si no, igual es bueno y relajante. Añado yo, el sexo es y punto. Vivian saldrá de la cárcel cuando tú... Ella le interrumpió. Realmente no lo creo, ciertamente tendré que esperar unos meses por ella. Cuando salga recuperaremos todo el tiempo perdido, ya sabes. Pero ella es un bombón. Terrence, por favor. ¿Te he avergonzado, enfermera pecosa? Por el amor de Dios. ¿Qué quieres, que me importe lo que hagas con tu novia cuando la vuelvas a ver? Por el amor de Dios. Seré anticuada. Solo habré conocido a mi Anthony, que se limitó a acariciarme con los ojos como si fuera una apreciada criatura de cristal. Habré leído demasiados libros, pero no quiero una relación así. Prefiero estar sola toda la vida. Sin embargo, no me convence. ¿Cómo recita estos versos de amor tan profundos y no cree que puede existir un sentimiento tan único? No hablaron más, pero siguieron viéndose regularmente. En realidad, Candy estaba impaciente por ir a esa prisión y él siempre se dejaba encontrar en la pequeña biblioteca. Le había pedido que evitara fumar y allí le había regalado una armónica para convencerlo de tocar en lugar de arruinarse los pulmones con esa basura que contrabandeaban dentro de ese instituto. Nada de alcohol. Me quitas el humo. Enfermera pecosa, ¿qué te doy? Oh, pero estás tan loco. ¿Cómo se usa esto? Preguntó después de soplar la armónica produciendo un sonido asombroso. Mira, déjame probar. Candy consiguió dejar escapar unas notas muy dulces. Volvió a coger el objeto, se lo llevó a los labios y tocó toda una canción muy romántica y nostálgica. Él lo había vuelto a hacer. La había hecho volar a su mundo de arte y emociones. Estar cerca de él era un sube y baja constante, del que uno solo podía salvarse, derritiéndose por completo o lanzándolo todo un poco a la broma. Tenía demasiado miedo de dejar escapar la primera opción. Entonces puedes hacerlo. Me has vuelto a engañar, exclamó ella fingiendo enfadada. En realidad simplemente nos besamos de forma indirecta. Di la verdad, ¿no es eso lo que realmente querías? Volvió a burlarse de ella. Terrence, eres un idiota, ¿no? No quiero besos tuyos, de ningún tipo, gritó frunciendo el ceño con los puños en las caderas. Estaba roja como un pimiento mientras le gritaba esas cosas que ella misma intentaba creerse desesperadamente. Él la miró a los ojos que parecían un bosque en llamas y a la boca roja y brillante como cerezas y por primera vez
Se encontró pensando que con gusto habría probado esos labios. Se acercó peligrosamente a su cara. Yo, en cambio, estoy desesperado por besarte. Pensó mientras bajaba su cara hasta la de ella y ella se moría por dentro. Terrence, ¿qué vas a hacer? Terry. Unas voces en el pasillo interrumpieron el momento. Candy no podía decir si había sido bueno o malo. Tal vez había sido bueno, pero había sentido escalofríos por todo el cuerpo ante la idea de recibir un beso de verdad de Terrence. Continuará. Ay, chicas, yo estoy de acuerdo con Candy. Yo soy una romántica empedernida y ustedes ya lo han notado y apasionada, además. Yo estoy de acuerdo con ella. Sí, también es una necesidad física el sexo, sí. Yo soy de la idea de cuando haces el amor es con la pareja que amas y estás junto a ella. Cuando tienes sexo es con una persona que no tiene nada que ver con tus sentimientos y se dio el momento. Se acabó. Lo riesgoso de ese momento es que pueden nacer esos sentimientos. Esa es mi percepción, chicas. Sí, es bastante cierto. La vida aquí de Terry es bastante loca. O sea, él piensa que Vivian es su pareja con el solo hecho de tener su confianza, esa parte de que no lo va a traicionar. Y él piensa que es eso. Pero cuando Candy empieza a hablar y darle puntos exactos y detallados de una relación, él empieza a ponerse a pensar. Pero a mí me dirán anticuada, chicas, pero yo estoy de acuerdo con Candy. No sé ustedes, necesito sus comentarios, por favor. Denle like a la narración. Yo simplemente me despido y de parte de todas las apasionadas, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.